Muy buenas amigos, bueno pues ya sabéis que llevo un tiempo ya con Apex One, la verdad es que la plataforma se está portando muy bien, hay noticias frescas por aquí, no sé si estarán por aquí, lo vamos a ver, creo que por aquí debajo había noticias, si no nos vamos a la página de inicio, ¿vale? Bueno, esta es la hoja de ruta, vamos a ver si están, aquí están las noticias, ¿vale? Lo que nos dice aquí es que han abierto una nueva oficina en las Islas Vírgenes Británicas, ¿de acuerdo? Y aquí podéis entrar y ver toda la información, realmente os lleva a la página de la empresa y demás. Por otro lado, sí que ahora cuando entramos a la cuenta, y esto creo que ha sido ahora, sería ayer o esta noche, cuando se ha cambiado, ha empezado en este mes de junio, vais a ver que el panel ha cambiado un poquito, lo que es la portada ha cambiado un poquito, o por lo menos a mí ya no me sale la parte esta de arriba, que era la guía de los pasos a seguir. De hecho, están aquí ahora puestos. Y sí que ha cambiado un poquito aquí. Bueno, pues veis el precio de la moneda. Como veis, no suele fluctuar mucho, aunque veis que aquí parece que ha bajado muchísimo. Realmente ha bajado 0,000. ¿Vale? Es muy poco. Las monedas se mantienen estable entre los 0,279 algo y los 0,28. Realmente suele estar eso, en 0,28. Hay que saber que es un token interno, que no lo podéis encontrar en ningún sitio, ni en ningún exchange, ni lo podéis comprar en ninguna blockchain, ni está registrado en ninguna blockchain ahora mismo, ni nada de eso. ¿Vale? Es solo un token interno que se usa para invertir en algunas de las opciones que ofrece Apex. Realmente aquí, en Safe, ¿de acuerdo? Creo que lo he hecho alguna vez con vosotros. Y bueno, lo que quería enseñaros hoy es que ya se ha cumplido el tiempo, digamos, de otra de las inversiones. Yo ahora mismo tengo inversión aquí y aquí. Vamos a empezar por aquí si queréis, lo vemos. Aquí, como veis, tengo dos inversiones, una de 169 dólares porque estoy haciendo interés compuesto, realmente eran 150, pero bueno, pues se han sumado esos 19. Y esta caducaría el día 14 de este mes, ¿de acuerdo? Y luego tengo otra que fue una prueba que hice, que podéis ver también el vídeo en el canal, y fue de 30 dólares, bueno, en principio fue de 30 dólares, y bueno, algo menos porque eran 100, perdón, eran 100 Apex y como veis, pues ahora mismo tengo 109 que su valor sería 30 dólares. Este me está dando solo 0,08 céntimos, son 30 dólares, ¿vale? Esto es el valor diario de lo que voy generando y con esta voy generando 0,76. Esta caduca el día 14 de este mes y esta caducaría mañana, el día 3 del 6. Si entramos en esta, por ejemplo, para que veáis un poco cómo va la inversión, yo lo primero que hice fue cambiar esos USDT que ingresé a Apex y los puse aquí, a farmear, digamos. ¿Vale? Aquí tenéis el Smart Farming. Entonces yo bloqueé aquí 100 y durante 35 días, bueno, pues eso va generando. Ahora mismo lleva generado 10 Apex aproximadamente, son 9 como veis aquí, es una media, es aproximado, por eso pone este símbolo, y es lo que voy generando. El progreso, como veis, está en 35 de 35, es decir, mañana ya esto estaría cumplido. Pero como estoy haciendo interés compuesto, pues realmente se va invirtiendo, reinvirtiendo lo que voy ganando. Por eso veis también que aquí en los ingresos cada día va subiendo un pelín, ¿vale? Más o menos 0,01 céntimo aproximadamente va subiendo. Y poco más, ¿vale? Como yo tengo activado esto de completar automáticamente directamente todo este saldo, mañana pasará aquí a mi billetera. En pagos, billetera. Si no tuviese hecho o activado este botón, tendría que venir aquí y pinchar aquí, que es lo que voy a hacer con la otra inversión que tengo, que es esta de aquí. Y vais a ver, bueno, pues esta es una inversión que tengo en USDT. Aquí ingresé 250 dólares, los bloqueé, ¿vale? Y
me están generando 2,63. También estoy haciendo interés compuesto y ya caducó el día 1, es decir, caducó ayer. Si nos metemos aquí, ¿vale? Vais a ver que aquí sí que tengo el botón de completar y si pincho aquí va a pasar ese saldo a mi billetera. Veis que ya me he pasado 2 días. Entonces, eran 40 días los que he tenido bloqueado esos 250 y me han generado 105. ¿Vale? Aquí hay que descontar, por eso aquí nos pone 92, que es realmente lo que tenemos aquí, 92,14, que si lo sumáis a los 250 nos daría 342,14. De estos 105 tenemos que descontar la comisión que nos va cobrando también la plataforma, ¿de acuerdo? Que es de donde, digamos, ganaría dinero en las acciones que va haciendo. Igual, aquí vais viendo que mi inversión va subiendo unos 2 céntimos aproximadamente diarios, que es lo que va acumulando por el interés compuesto, por tener activado este interés compuesto. También tengo activado este botón, pero realmente no sé exactamente cómo funciona o si funciona realmente, pero aquí lo que nos dice es que, bueno, pues ayuda a evitar más pérdidas, digamos. Digamos que nos generaría un poquito más de fiabilidad en las transacciones que realiza la inteligencia artificial. Como no la vemos trabajar, ¿vale? Realmente aquí no estamos viendo lo que están haciendo con nuestro dinero, por eso hay que tener cuidado también con ese tipo de plataformas, ¿vale? Bueno, pues no puedo saber o deciros, pues mira, exactamente esto pasa y aquí está parándose y aquí no se está parando y por eso está activado este botón y nos libra de perder este dinero o no. Entonces, eso no lo puedo enseñar, entonces no sé exactamente. Luego arbitraje no lo puedo activar porque para eso tengo que ser pro y para eso hay que pagar una cuota. Todavía no la he pagado, igual la pago algún día si esto sigue funcionando, pero ahora mismo no la pago. Y igual, diversificación inteligente también, tampoco lo tengo, ¿vale? No lo puedo activar. Y aquí tampoco existe el botón de retirar automáticamente una vez que se cumpla. Entonces, por eso ha seguido generando. No hay problema porque, como veis, bueno, pues sigue acumulando y listo. Entonces, ahora sí que yo sí que voy a cerrar esta operación, ¿vale? Y vamos a hacer un retiro. Entonces, vais a ver que le pincho aquí en completado. Y como veis, bueno, pues ya ha desaparecido de aquí la inversión. En este apartado la inversión mínima son 250, no podéis invertir menos, ¿de acuerdo? Es 250 y como veis aquí me está diciendo que yo ya tengo 342 en mi wallet. Esto sería el saldo que yo tengo. Si nos vamos aquí a pagos, billetera, ¿veis? Ya lo tengo en mi billetera. Y ahora mismo, ¿veis? Aquí en el apartado de Tether, de USDT, los tengo y podría hacer un retiro directamente. Bueno, pues lo que vamos a hacer es eso. Vamos a hacer un retiro. Para eso nos vamos a venir aquí, vamos a darle a enviar. Vamos a elegir la red Tron, que es la más económica. Y vamos a decirle que quiero retirar, por ejemplo, bueno, vamos a dejar bastante. Voy a retirar 142 y vamos a dejar los 200, ¿de acuerdo? Vamos a retirar esto y voy a parar un momento para buscar mi transacción, perdón, mi dirección y pegarla aquí. Y ahora seguimos. Bueno, pues ya he puesto aquí mi dirección. Me van a cobrar $1 más 2,5%, ¿vale? La verdad es que una buena comisión. Vamos a ir aquí a resumen. Y aquí voy a tener que pegar un pin. Vamos a ver si me deja pegar el pin. Le damos a probar. Y digo que no aquí. Y como veis, aquí me pone que está pendiente, ¿vale? De enviar. Vamos a pinchar aquí. Y aquí tenéis la orden que hemos realizado.
hemos retirado 142, me van a quitar ese dólar más el 2,5% de 142, en total me van a llegar 137,45. Voy a cerrar aquí, veis que está pendiente. Si queréis, os voy a explicar un poco ahora mismo. También lo que podéis hacer es veniros aquí, que esto es totalmente gratuito y os podéis registrar gratis y hacerlo todos los días. Y mientras navegáis, por ejemplo, ayer lo cumplí, ¿vale? Pues os van a dar un punto, ¿vale? Un Apex, pero es un punto. Y ese punto vale 15 céntimos. Como veis, tenéis que completar hasta 300 a diario y con eso conseguís eso, 15 céntimos diarios, solo por navegar por la web. Por ejemplo, veis que aquí nos pone 51, pues vamos a irnos aquí a la billetera, vamos a revisar si el pago, veis que ya me quedan 200, vamos a ver las transacciones, sigue pendiente, aquí tenéis el retiro, que bueno, esto es el beneficio y luego va a aparecer el retiro una vez que esté completado, igual que aquí, que hizo un retiro de 60. Bueno, pues vamos a navegar, por ejemplo, y si queréis, lo que podemos hacer mientras es que nos vamos a ir aquí a la billetera y vamos a cambiar 100 dólares, por ejemplo, y ya lo hacemos, vamos a hacer un poquito de todo hoy. Vamos a cambiar 100 dólares en tokens Apex, ¿de acuerdo? Entonces, como veis aquí, tenemos 200 dólares aquí. Le voy a decir que quiero a 100 y le voy a decir que son la cantidad de 100. Esos 100 dólares, voy a poner aquí el PIN. Como veis, me dice que me va a hacer un cambio de 100 dólares menos el fee de 1%, es decir, me van a llegar 99 dólares en Apex, que es un total de 352. ¿Vale? Bueno, pues vamos a confirmar. Y como veis aquí, bueno, pues tenemos pendiente todavía esto y aquí tenéis el intercambio que hemos hecho. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues nos vamos a venir aquí y vamos a hacer una inversión con esos 350 que tenemos, ¿de acuerdo? Veis aquí, 352, le voy a decir que quiero invertir el máximo, ¿vale? Para eso me va a permitir solo utilizar una moneda. Aquí podéis ver cuánto genera de ROI. Por ejemplo, pues esta nos generaría un 8,27, una APR del 100% y un API del 168. Esta, aquí tenéis que es un 83%, es mucho menos. Entonces nos interesa en principio el Bitcoin, que es la que nos va a dar más. Bueno, pues cerramos esto y activamos Bitcoin. Vamos a cerrar esto también y activamos Bitcoin. Y ahora nos va a decir en qué exchange también queremos trabajar. Bueno, pues igual aquí, dependiendo del exchange que uséis, vais a ver que esto puede variar un poco. Vale, pues mira, Bitfinex, AVR 0.68, aquí tenemos 0.85, 0.022. Entonces, todo esto también lo tenemos que tener en cuenta a la hora de bloquear. Por ejemplo, si utilizamos Binance, ¿vale? Pues fijaos que yo puedo bloquear esto por 40 días, por 50 días, por 60 días, ¿vale? 75 días por los días que queramos. Mientras más tiempo lo bloqueemos, más vamos a generar. ¿Vale? Eso lo podéis ver aquí. Por ejemplo, pues diario nos va a dar un 0,27 si lo bloqueamos a 140, perdón. En 35 esto no cambia, pero el ROI aquí sí que varía 9 y aquí el ROI son 38. Eso para que os hagáis una idea. Por ejemplo, si lo pongo a 900 días, como veis aquí, pues me va a dar un 247. Estos son 3 años, 2 años y medio ponerle, ¿vale? Estos son 6 meses, en 6 meses vamos a conseguir un ROI del 49%. Si lo ponemos en 2 meses, por ejemplo, pues serían 16 y en 3 meses un 24. Esta cantidad, por ejemplo, la vamos a bloquear 3 meses, ¿de acuerdo?
Entonces vamos a darle aquí a vista previa, ¿vale? Y aquí veis que voy a invertir en Bitcoin, en el exchange Binance. Esto va a generar 0.97 APEX diarios, que son unos 27 céntimos. Hay una comisión de 0,07 APEX, que son unos 2 céntimos. ¿Vale? Hay otra comisión aquí que es muy ridícula, como veis, no llega al céntimo. Y el beneficio total que voy a poder sacar son unos 80 dólares. Perdón, unos 80 APEX son 22 dólares. El ROI, aquí lo tenéis, un 24%, 22 dólares en 3 meses. Bueno, pues le damos aquí y le damos a empezar a ganar. Ahora se va a generar esa inversión, como podéis ver aquí. Y ya os digo, lo único que ahora mismo no me gusta de la plataforma, ¿vale? Porque intento ser lo más sincero y crítico posible, es que realmente nosotros no sabemos exactamente qué está haciendo con nuestro dinero. Aquí nos va a salir que está realizando operaciones, la inteligencia artificial, pero no hay forma de comprobarlo, ¿de acuerdo? Ahora mismo no hay forma de decir, vale, pues esa inteligencia artificial está yendo aquí y está haciendo esto. Mirad, esta es la inversión que terminaría el 31 de agosto, el 31 del 8. Si nos vamos aquí dentro, vais a ver que tengo invertido 99 dólares, que eso me va a generar 22. Si hago interés compuesto, pues esto, ¿veis? Me va a subir a 25. Es decir, voy a ganar 3 dólares más al final de 3 meses. ¿De acuerdo? El tema del stop loss lo podéis activar o no. También lo podéis activar y desactivar. Creo no, alguno de esto es cada 48 horas, otro cada 24 o así, o incluso no sé si otro 72. Pero que esto lo podéis activar y desactivar cuando queráis. Podéis pinchar y luego tenéis que esperar el periodo de activación o desactivación y volver a activarlo. Es decir, yo puedo hacer un mes interés compuesto y al siguiente no. Me estaría generando más, pero podría estar retirando los beneficios a diario, si quisiera, ¿de acuerdo? Esto, por ejemplo, para una inversión más grande, pues puede ser rentable hacerlo así. Si quieres recuperar la inversión y no dejar el dinero hasta el final, ¿vale? Porque no te fíes de la plataforma o porque quieras ir sacando beneficio e invertirlo en otro sitio o guardarlo o lo que quieras. Lo puedes hacer también con la plataforma. ¿Vale? Y aquí está lo que os comentaba. En principio se supone que se están haciendo todas estas operaciones en Binance con BTC y el resto de moneda. Pero ya os digo, no hay forma de comprobar eso. Entonces, es la única pega que yo, porque esto se puede programar y yo te pongo ahí, ¿vale? Que están comprando PP y te lo crees y ya está. Es lo único que ahora mismo, pues, sí que me echa un poco para atrás. ¿De acuerdo? Eso. Es lo único, ya os digo, lo demás, la plataforma funciona perfectamente, la plataforma está haciendo los pagos sin problemas, las inversiones se activan, se desactivan, como podéis ver he podido retirar el dinero, de hecho vamos a ver la transacción y vamos a ver si, bueno, aquí está todavía pendiente esta, ¿vale? Pero mirad, aquí gasto 102, que sería lo que he invertido. Pero esta todavía está pendiente, vamos a esperar. No suele tardar tanto, normalmente es más rápido. Y lo que vamos a hacer es que voy a ver, y aquí en billetera debería quedarme 100 dólares todavía. Ahí lo tenéis, ¿de acuerdo? Que bueno, no sé si quizás podríamos venirnos aquí y no sé si aquí podríamos hacer, por ejemplo, mirad, por ejemplo, en USDT puedo conseguir un ROI a los 150 días, que serían, son 6, 7, 8 meses aproximadamente. ¿Vale? En 2 meses, por ejemplo, puedo conseguir un 32%, pero tendría que invertir 5.000. Es decir, solo puedo invertir aquí ahora mismo a 20 días y eso me va a dar un 8,98. Puedo invertir desde 50 hasta 300. Entonces yo puedo activar este plan, como podéis ver aquí, de 20 días,
¿vale? Bueno, el máximo no, bueno, el máximo sí, pero el que tengo, el máximo que son 100, eso es, ¿vale? Tengo los 100 eso, que es lo que voy a invertir y lo voy a poner a 20 días. Entonces voy a activarlo. Igual, se va a preparar lo que es la inversión, como podéis ver aquí. Va a tardar un poquito, como podéis ver. Vale, y si nos vamos aquí, vais a ver que en planes activos, ahora ya tengo este, ¿vale? Este de calcular, ¿vale? Nos permite reinvertir. Yo creo que está mal la traducción. Y este de global, ¿vale? Nos dice que lo podemos hacer de forma ininterrumpida. Es decir, que no se va a cerrar el depósito a los 20 días. Este lo vamos a activar para que reinvierta. Me interesa que sume más. Y lo dejamos ahí. Entonces, yo ahora mismo tendría esta inversión de 100 dólares. Y si nos vamos aquí, vais a ver que tengo otras 3 inversiones más activas. Una termina el día 3, otra el día 14 y otra el día 31. Luego, si nos vamos aquí a transacciones, perdón, bueno, pues lo único que podéis ver aquí es que me queda por pendiente de recibir esto. Y bueno, como veis ya ha cambiado. Ahora mismo ya nos pone que está procesándose el retiro. Así que vamos a esperar un poquito más. Si queréis, os enseño y hacemos un repaso de toda la plataforma. Bueno, también os enseño esto del programa de bonificación para que veáis que ahora si entro aquí, antes ponía 50, ya voy por 74. Es decir, si vas navegando durante unos cuantos minutos, en verdad que es un poco de tiempo, pero bueno, puedes tener la ventana abierta e ir viendo otras cosas y luego ir volviendo y así lo vais haciendo. Al final del día podéis conseguir 15 céntimos más que se os van a pasar aquí. Luego, lo único que tendríais que hacer, vais aquí a billetera. ¿Veis? Aquí tengo ese punto que gané ayer y lo que puedo hacer es intercambiarlo. Lo vamos a hacer y así veis cómo se consigue. Veis que la tasa de cambio es de 15 céntimos. Bueno, no sé si me va a dejar. Creo que hay un mínimo, ¿vale? Pero podría cambiarlo, por ejemplo, a USDT. Ya os digo, no sé si me lo va a dejar. Le digo el máximo, que sería un punto, intercambiar. Vale, parece que sí, me lo está haciendo. Vale, pues sí, sí que se puede. Bueno, y ya aprovecho para deciros que aquí en enviar ya me dice que está aprobado, ¿vale? Que se ha hecho la transacción. Y si queréis, voy a copiar la dirección. Vamos a irnos, si queréis, a TronScan y vamos a ver si a mi dirección, ¿de acuerdo? Me ha llegado esa transacción. Bueno, pues aquí tenéis que ahora mismo en esa wallet tengo 368, ¿vale? Y vamos a ver si se confirma todavía aquí en transferencias. Mirad, más 137. Aquí lo tenéis. De hecho, esta gente, como veis, tienen su wallet. ¿Vale? Aquí lo tenéis. Y ya me ha entrado y ya tengo ese dinero en mi wallet. Bueno, pues nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. La verdad es que la plataforma ahora mismo para mí está funcionando correctamente. La única pega que le veo es eso, que realmente no sabemos exactamente cuáles son las operaciones que hacen con nuestro dinero, pero sí es verdad que tanto podemos ingresar como retirar sin ningún problema. Nada más, lo dicho, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.
Chao.